Hoy día entonces hablamos de esta parte infecciosa en pediatría. Ojo, estamos comentando de que es las, digamos, los sectores de cada tema que tiene que ver netamente con patología infecciosa. No pretendamos que vamos a hacer todo lo que se ha hecho en infecto en el adulto, ahora vamos a intentar hacerlo en pediátricos. No. ¿Ya? En pediatría ya han hecho bastante incluso. Ya vamos a tratar de enfocar más o menos lo que nos va a importar ahora. Una de las cosas que siempre preguntan en los exámenes, y seguramente seguirán preguntando, no hay examen que falte una pregunta de este tipo, son las neumonías atípicas, ¿ya? Y las neumonías atípicas, como quiera que prevalecen más en edad pediátrica y en población joven, muchas veces lo colocan justamente en el acápite de pediatría, ¿ya? Entonces, vamos a tener que recordar algunas cosas. Muy concreto, hay cosas que ya se han dicho también. Lo cierto es que le llamamos neumonías atípicas porque tanto su manera de adquirir la neumonía como el comportamiento clínico y como el tratamiento es diferente a las neumonías clásicas. ¿Ya? La neumonía clásica vamos a atribuirlo a esa neumonía producida por Streptococcus pneumoniae, ¿no? El de la comunidad. ¿Ya? Son otras bacterias las que pueden producir esto, incluso están incluidos los virus, hay que acordarse, pero encabeza esa lista de bacterias diferentes esta que está acá, Mycoplasma pneumoniae. Y cuando les preguntan, o les dan el contexto de un cuadro clínico, y les preguntan cuál es el agente etiológico, no duden, no digan, hay micoplasma, hay legionela, hay otras cosas más. No, es micoplasma, punto, para situaciones del examen, ¿ya? Porque de lejos es la que más prevalece. Sin embargo, hay también otras entidades que pueden producir cosas parecidas, ¿ya? Digamos, dentro de ese mismo grupo del micoplasma está Chlamydophila pneumoniae, que antes se le llamaba Chlamydia pneumoniae. Bueno, es una situación de estructura a nivel de la gente que hace que le han modificado un poco el nombre, ¿ya? Chlamydophila pneumoniae y Legionella, son los tres que van de la mano. El más severo de todos, Legionella, ¿no es cierto? No tenemos en nuestro medio, no se ha descrito, probablemente haya, pero no se ha descrito. Y si lo hay, debe ser en escasa cantidad también. Y de lejos también lo que más tenemos es micoplasma, ¿no? Entonces micoplasma va a la cabeza, pero hay que acordarse que hay otras entidades también que pueden producir, ¿ya? Una neumonía típica. ¿Por qué es atípica? Porque mientras en la neumonía común y corriente, digamos, el infiltrado es segmentario, lobar, afecta un lóbulo o un segmento de pulmón y el resto está normal, en esta situación de las atípicas no hay una afectación segmentaria, sino es difusa. O sea, no coge específicamente un lóbulo, sino coge de forma difusa, ¿ya? Dos, en la neumonía común y corriente, la afectación del alveolo es lo que manda, ¿ya? Por eso es cuando uno respira aire, ¿no? Ingresa por vías respiratorias altas y al final va a llegar hasta el alveolo. Entonces escuchamos el famoso crepitante en el tercio final de la inspiración, ¿no? Cuando se trata de neumonía común y corriente. En el caso de la neumonía típica, el alveolo no está afectado, es el intersticio, lo que rodea al alveolo, de tal manera que la inspiración y expiración suena normal, ya a la auscultación. Esa es otra diferencia. Tercera, normalmente las neumonías comunes y corrientes son unilaterales. En la neumonía atípica es bilateral, ya bilateral, en ambos lados. Otra diferencia, en la neumonía común y corriente, el estado clínico del paciente y el examen físico te hace sospechar de dónde debe de estar lesionado el pulmón. Me explico mejor. El paciente tiene fiebre, tiene leucocitosis, tiene hipoxemia, dificultad respiratoria, de repente está haciendo, si es niño, uso de músculos accesorios para respirar. Ustedes auscultan y encuentran los sonidos patológicos, digamos, en campo pulmonar derecho en la base. Entonces sospechan que en la radiografía algo debe haber ahí. Toman la radiografía y exactamente encuentran ahí un infiltrado basal derecho, digamos. Esa es la neumonía común y corriente. La neumonía típica, tú auscultas, está OK. ¿Ya? No hay nada. Claro, hay tos, hay todo lo que quieran, pero la auscultación está normal, no hay tiraje subcostal, no hay nada. Tomas la radiografía y ves una cosa aparatosa. Eso se llama disociación clínica radiológica. Eso es típico de las neumonías de este grupo, las neumonías atípicas. La disociación clínica radiológica. O sea, la radiografía pareciera de otra persona. No pareciera de la persona que están evaluando, ¿ya? Son esas diferencias. Y hay una diferencia importantísima que les va a servir más que todo para las situaciones del examen, que es la forma como adquieren la neumonía. La neumonía típica, la neumonía por Streptococcus pneumoniae, uno
lo adquiere. O sea, vale decir, a mí nadie me contagia, yo lo adquiero, porque tengo estreptococo neumonía en las vías respiratorias altas, en cavidad oral, por ejemplo, y por una situación de microaspiraciones que todas tenemos durante la noche, resulta que de repente yo fumo mucho, no tengo bien mi sistema ciliar del árbol respiratorio funcionando como debe de ser, o estoy con una enfermedad debilitante, entonces lo que me microaspiro llega hasta el alvéolo y produce una neumonía. Así se adquieren las neumonías, ese es el principal factor de riesgo, la microaspiración. En las neumonías intrahospitalarias es igual. Primero se coloniza con el germen intrahospitalario y luego me microaspiro. O bien, cuando colocan tubo endotraqueal, hacen que fácilmente se aspire la persona. Y no se contagia, a grosso modo. Sin embargo, las neumonías atípicas, como son diferentes a las otras, esas sí se contagian. Entonces, en el enunciado es común que ustedes encuentren persona de tal edad con un cuadro respiratorio de tal o cual tipo y les digan, les agreguen, un hermano menor de tal edad tuvo un cuadro parecido hace tanto tiempo. O sea, les están induciendo a que hay contagio por vía aérea. Si ese enunciado encuentran, eso es neumonía atípica, no es la neumonía común y corriente. ¿Ya? Entonces, ese pequeño detalle ténganlo en cuenta. Y aquí hay algunas otras diferencias. Por ejemplo, falta de respuesta a antibióticos comunes. Normalmente, ¿con qué cosa tratamos la neumonía adquirida en comunidad? Utilizamos o cefalosporinas o utilizamos penicilinas, ya, pero son betalactámicos, ¿no es cierto? Actúan a nivel de pared. Lo que resulta es que micoplasma, clamidófila y legionela no tienen pared. Así hablando a rajatabla, no tienen pared. Es una pared disfuncional. Por lo tanto, si no tienen pared, ¿dónde va a actuar el antibiótico? Si yo doy un betalactámico, por muy buen betalactámico que sea, necesita una pared para poder inhibir la síntesis de la misma. Pero si estas bacterias no tienen pared, entonces obviamente no va a funcionar. Es por eso que los betalactámicos no sirven, ¿ya? Entonces, al no tener pared, ¿dónde debe de actuar el antibiótico? Al interior. Entonces tenemos que usar antibióticos que actúen en el intracelular. Y ahí resalta la primera línea los macrólidos, ¿ya? Los macrólidos actúan en el interior. También las quinolonas pueden servir, ¿ya? Las quinolonas respiratorias, o en general todas las quinolonas actúan en el intracelular. Obviamente ahí están las quinolonas respiratorias. Entonces ahí ya nace una regla para todas las neumonías atípicas, acitromicina o claritromicina. No les van a poner las dos cosas en el examen. Eritro no creo que pongan porque ya ni se usa, creo. Ya se ha reservado para ciertas cosas por los efectos gastrolesivos que tenía. Entonces les van a dar o claritromicina o acitromicina. Una de las dos. ¿Ya? Vale cualquiera de los dos. Y si les hablan de legionela, lo primero que tienen que fijarse es si está levofloxacino en las alternativas. ¿Ya? Si no está levofloxacino, también pueden considerar pues acitromicina o claritromicina. ¿Ya? Pero si está levofloxacino, ese es el de elección. Porque legionela, al producir cuadros severos, necesitamos un antibiótico bactericida. Y como recordamos, los macrólidos son bacteriostáticos. Entonces preferimos al levofloxacino. Eso es en cuanto a la respuesta a los antibióticos, ¿ya? O sea, no pueden usar ceftriaxona o amoxicilina o cualquier otro betalactámico. Lo otro dice falta de síntomas de condensación pulmonar, lo que hemos comentado. O sea, no hay crepitantes, no hay matidez. ¿Cuáles son los signos de condensación pulmonar? Primero que haya una disminución en la amplexación, ¿no es cierto? Cuando ustedes palpan, no puede expandir bien esa zona porque obviamente le duele cuando expande. Eso es uno. Dos, matidez, porque el alvéolo está lleno de pus, ¿no? Matidez. ¿Escuchas con el estetoscopio? Crepitantes. Y si esas crepitantes están por todo lado en esa zona, soplo tubárico, ¿ya? O sea, todo eso es síntomas de condensación. Eso no hay, ya hemos dicho, en la neumonía típica. Se ve o se ausculta como un pulmón normal, supuestamente. Ausencia de leucocitosis. No es común ver leucocitosis. A veces hasta leucopenia se ve, ¿ya? Es muy común que les hablen dentro del laboratorio crioaglutininas positivo. Cuidadito, si eso les dicen es neumonía atípica, ¿ya? Crioaglutininas positivo es neumonía atípica. Y las crioaglutininas es fácil de desarrollarlo, ¿no es cierto? Toman una muestra de sangre en un tubo ensayo, lo rodean de hielo, por decir, y en unos minutos se va a formar una especie de grumos. Retiran el hielo, lo vuelven a calentar con el calor nada más de la mano y esos grumos desaparecen. O sea, crioglutinina es positivo. Esa es una forma, digamos, la más gruesa, la más fácil de hacerla, ¿no? Obviamente laboratorialmente se puede hacer. Otra cosa importante son los síntomas extrapulmonares. Cuando la neumonía es común y corriente, o sea, la neumonía que habitualmente enfrentamos, la patología es netamente pulmonar. Sin embargo, en las neumonías atípicas puede haber diarrea, trastorno del sensorio, puede haber elevación de enzimas hepáticas, o sea, pareciera que son síntomas fuera del pulmón, ¿ya? Puede haber rash incluso,
¿ya? Afectación a nivel de piel, o lógicamente acompañado de la neumonía a nivel de pulmón. La expectoración no siempre es productiva, por eso dice expectoración seca, ¿ya? No siempre es productiva. No sé si en algún momento se han dado cuenta que cuando están muy expuestos al aire acondicionado, da una cierta sensación de querer toser, ¿ya? Los gérmenes atípicos se han relacionado mucho a refrigeradores, a sistemas de aire acondicionado, ¿ya? Y en los inmunocompetentes, como podrán entender, son situaciones autolimitadas. Normalmente ni siquiera se requiere tratamiento, ¿ya? Salvo legionela. Pero en niños sí hay que tratarlo, ¿ya? No digo que en los adultos esté contraindicado el tratamiento, pero si no lo tratan igual no se van a morir. O sea, es algo que se va a autolimitar, ¿ya? Y obviamente a nivel alveolar prácticamente no hay nada, ¿no? Acá dice escaso exudado alveolar. Más o menos se entienden las diferencias, ¿no? Eso es más o menos lo que queremos saber. Entonces, igualito, miren, no se olviden, en la neumonía atípica, el hecho del contagio, ¿ya? O sea, va a haber en el enunciado algo que les diga, aquí ha habido un contagio, vía aérea. Resultado de que un hermano, un primo, un amigo, o en la escuela o en el colegio, han tenido los mismos síntomas y eso les va a decir en el enunciado. Eso les debe inducir a que ustedes piensen, esto es una neumonía típica y la tengo que manejar como neumonía típica. Y micoplasma en la cabeza, o sea, aquí sí hay transmisión, cosa que no hay en las otras neumonías. Ejemplo, escolar de 5 años, previamente sano, presenta un cuadro de febrícula, artromialgias, tos seca, persistente y astenia de 2 semanas de evolución. ¿Está claro? O sea, ¿es un cuadro respiratorio o no lo es? Por supuesto. ¿Ya? Seguimos el enunciado. Dice, en el último mes, sus 2 hermanos de 7 y 13 años han presentado consecutivamente un cuadro similar que se ha autolimitado de forma progresiva. ¿No les parece que ahí les está induciendo a que algo ha habido en lo referente al contagio? ¿Sí? ¿No es cierto? Si no, no les darían ese enunciado. Con esas dos cosas yo ya tengo que de inmediato sospechar, me está hablando de una neumonía típica, ¿ya? Dice, tras practicársele una radiografía de tórax, el médico le ha diagnosticado una neumonía típica. ¿Cuál es el agente etiológico más probable de este caso? Cuando les muestran esto, cuidado que Coxiella burnetii produce neumonía típica. El virus sincitial respiratorio también produce neumonía típica. Bueno, Haemophilus influenza no. El micoplasma neumonía sí. Y la legionela también. Pero el más común, de lejos, aquí o en cualquier lugar, es micoplasma, ¿ya? Eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Aquí no era necesario que les diga incluso que le han diagnosticado neumonía típica, pero hay preguntas que les dan así. Es eso también otra de las normas, ¿no? Normalmente los enunciados extensos, en los últimos reglones, está lo que realmente quieren preguntarles. Les ponen un enunciado enorme, ustedes lean nada más, al final de todo va a decir, se sospecha de perforación de víscera hueca, ¿qué examen van a pedir? De todo lo que han leído. Les han dado valores de amilasa, les han dado un montón de cosas. Entonces, leen eso y es como que la preguntan así ahí, ¿ya? Acá, miren, siempre van a tratar de tocar esa parte. Dice un niño de 6 años, enfermo con neumonía, o sea, tiene neumonía, ya no hay nada que discutir. Dice, perteneciente a un brote epidémico de varias personas que conviven en un mismo edificio. ¿Qué significa? La única forma de neumonía que puede haber en brote o por contagio o en epidemia es la neumonía típica, porque las otras nada que ver, ¿ya? Las otras uno mismo lo adquiere. Entonces, una neumonía típica está ahí. Dice, presenta un cuadro confusional. Síntoma extra pulmonar. Dice, desproporcionado a la fiebre, claro. Digamos, poca fiebre para que justifique un cuadro confusional. Diarrea, síntoma extrapulmonar. Hiponatremia, ¿ya? Ligero ascenso, dice, las enzimas hepáticas. Dice, entre las siguientes opciones, ¿cuál debe de incluirse en el tratamiento? No les dice en ningún momento que sea una neumonía típica, pero yo debo de entenderlo así, por las características que me está mencionando. Y la única ahí valedera es acitromicina, ¿ya? Hay preguntas más directas, como que les dicen, el tratamiento para neumonía por micoplasma es, y también uno tiene que elegir, ¿no? Uno tiene que elegir. A ver esta. Niña de 13 años, fiebre 39,5, escalofríos, odinofagia, tos persistente con escasa expectoración de una semana de evolución. En la radiografía se evidencian infiltrados segmentarios en el lóbulo inferior derecho. Su hermano de 6 años, aquí viene la clave, su hermano de 6 años presenta tos sin otros síntomas desde 10 días antes, o sea, le ha tenido que contagiar, ¿sí? El agente responsable más probablemente implicado, y otra vez lo mismo, el principal de toditos, de lejos, es micoplasma. No van a tener problemas en absoluto cuando tengan que diferenciar. Yo les adelanto algo, cuando a mí me tocaba repasar este tema, cuando yo estaba postulando,
La verdad, al inicio no le encontraba. ¿Y cómo diferencio? A veces, o sea, está bien, o sea, pero el dato está ahí. O sea, cuando les hablan de posible contagio, tiene que ser una neumonía típica. Porque la neumonía común y corriente no se adquiere por contagio, se adquiere porque uno mismo se ha aspirado lo que está colonizado a nivel de cavidad oral. Queda claro, ¿no? Ya, no hay mucho que decir ahí. Ahora, no pretendo hablarles de todo lo que es laringitis, simplemente que hay un tipo de pregunta que se viene repitiendo año tras año. ¿Ya? En 2 oportunidades incluso han colocado exactamente la misma pregunta. ¿Ya? Que tiene que ver con la laringitis que es supraglótica, o sea, la epiglotitis. Justamente lo mencionan por lo severo que puede ser el cuadro. Es un cuadro que amerita muchas veces intubación. ¿Ya? Entonces, solamente para diferenciar, como les digo, no pretendemos hacer todo laringitis un tema extenso. La parte que nos interesa. Cuando hablan de laringitis en general, o sea, de afectación de la laringe, ustedes van a tener que diferenciar en estos dos grupos. ¿Ya? Y más que diferenciar entre los dos grupos, tienen que diferenciar si es o no una epiglotitis. Eso es lo principal, incluso en la parte práctica. ¿Es o no una epiglotitis? Entonces, la supraglótica, que se le llama también epiglotitis, o por ser supraglótica, supraglotitis también pueden encontrar con esos términos. Y la otra, obviamente, es subglótica. ¿Ya? O sea, lo que me dice esto es que uno está arriba y el otro está abajo. ¿Ya? Y el que está arriba es el que me debe de preocupar. Hasta en el agente etiológico hay diferencias. ¿Ya? El que está arriba, la epiglotitis, que por si acaso es potencialmente letal, si no se actúa de inmediato se va a morir ese niño, ¿ya? Está producido por Haemophilus influenza tipo B. No confundan con el virus de la influenza. Eso es algo que siempre se les dice. ¿Ya? A veces por la epidemia de influenza, etcétera, está metido en nuestro chip el virus de la influenza H1N1, etcétera. Eso es virus. Haemophilus influenza tipo B es una bacteria, ¿ya? Que también puede producir meningitis. ¿Ya? Ese es el gran problema. Lo adquieres por vía respiratoria y terminas haciendo meningitis. De ahí que es letal. Y hay vacuna. ¿Ya? Hay vacuna. ¿Cómo se llama la vacuna para la Haemophilus influenza tipo B? Se lee igual, dice HIV. Seguro lo han indicado varias veces. Pero no es el virus del VIH, obviamente. ¿No? Es HIV. ¿No? Haemophilus influenza tipo B. ¿Ya? Entonces, esta Haemophilus influenza tipo B es una bacteria que se adquiere por vía respiratoria y que puede, en niños menores, causar cuadros, si no se actúa bien, pueden ser letales. El más común es epiglotitis. Felizmente, entre estos dos, de todas las laringitis, solo unos cuantos son epiglotitis. Felizmente. ¿Ya? Porque imagínense que esto sucediera en un lugar donde no hay forma de hacer intubación, el paciente se va a morir. ¿No? Esto requiere un hospital por lo menos de nivel 3. Y esto de aquí, como hay vacunación, y está en el esquema de vacunación en el Perú también, su frecuencia disminuye un montón con lo que es la vacunación. ¿Ya? Pero aún así hay niños que no están vacunados y pueden desarrollar cuadros de este tipo. Y los que desarrollan, a pesar que están vacunados, lo hacen de forma leve, ya no es ese cuadro aparatoso. Sin embargo, la otra laringitis, la que está por debajo, que se llama glotosubglótica o subglótica también le pueden llamar. Algunos todavía usan esos epónimos, le llaman CRUF, seguramente van a encontrarlo, ¿ya? Es más frecuente que la anterior, felizmente. O sea, esta que no es aparatosa es más frecuente, ¿ya? Y su etiología es completamente diferente. Miren, acá son virus. Virus de la influenza A, de la influenza B, virus para influenza, etc. Aquí sí es bacteriano. Es por eso que aquí se usan antibióticos, acá no. ¿Ya? Y en las preguntas ustedes van a encontrar posición antálgica, van a encontrar tos perruna, entonces tienen que saber diferenciar cuál pertenece a cuál. ¿Ya? Generalmente las preguntas vienen así. ¿Ya? Y de eso vamos a ocuparnos justamente en estas láminas que vienen. Aquí está lo que quiero que diferencien. Eso es lo que me interesa que les quede bien grabado. ¿Ya? La supraglótica, o sea, la que está arriba, esa es la que nos preocupa más, porque esa es la que puede producir cuadros aparatosos que requieren la mayoría de las veces intubación. Son los cuadros que puede desencadenar el fallecimiento también del niño. Pero felizmente, como dice aquí, su frecuencia es rara. Y en el Perú también su frecuencia es rara. ¿Y por qué es rara? Porque hay vacunación y la mayoría de los niños felizmente están vacunados. ¿Ya? Lo produce una bacteria. Esta otra lo producen virus. ¿Ya? Lo produce una bacteria, Haemophilus influenza tipo B, que también puede producir meningitis. ¿Ya? Entonces, miren,
¿Cómo se van a dar cuenta que se trata de esta entidad y no de la otra? ¿Ya? Porque si les va a decir el nivel, ya les estaría dando el diagnóstico, ¿no? Todo lo que tenga que ver con un cuadro de gravedad, asócienlo a supraglótica, a la epiglotitis, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con gravedad. Yo les hago una consulta. ¿Cianosis es una situación de severidad o no? ¿Qué creen? Claro. Yo les invito a que aguanten la respiración todo el rato que puedan hasta casi morirse, no van a hacer cianosis. La cianosis es un cuadro que implica mucho riesgo, ¿ya? Por ejemplo, un cuadro asmático que esté haciendo cianosis, cuidado. O sea, de frente, intubación, hay que hacer otras cosas ahí, ¿ya? Y aquí se presenta cianosis. Les van a mencionar cianosis, ¿ya? Severidad. Miren, hay disfagia. Ni siquiera la saliva puede deglutir. Aquí no. Ahí no hay, ¿ya? Esta postura en sedestación, ¿por qué creen que es? El niño tiende a estar sentado con la cabecita hacia adelante. ¿Por qué? Porque obviamente no puede deglutir, está babeando, no puede pasar su saliva, ¿ya? En el otro caso no es así, ¿ya? Pero hay una diferencia, a pesar de que es más leve, hace más bulla. Como todo lo que no es grave, bullicioso, ¿ya? ¿Y a qué me refiero? La tos perruna, la famosa tos perruna, no está aquí, está en el otro, en el que no es grave. Entonces, donde les hablen de tos perruna, asócienlo a que no es severo. No está hablando de la epiglotitis. La epiglotitis no tiene tos perruna, ¿ya? Esa es una diferencia importante. ¿Qué más? Bueno, de aquí, ¿no? Sobre todo, mal estado general. Aquí es notorio el mal estado general. Aquí, bueno, puede ser variable, no implica gran cosa, ¿ya? Y como decía, felizmente la frecuencia no es común. ¿Se entiende? ¿Ya? Cuidado con esta diferencia. Tos perruna, no piensen en esta posibilidad, piensen en la situación leve, ¿ya? En la situación leve. Y todo lo que sea cuadro de severidad, y más aún si les mencionan cianosis, ahí sí. Si les dicen tratamiento, ¿ya? El tratamiento en cuadros iniciales, cuando está empezando y uno lo sospecha de inmediato, es amoxiclavulánico, ¿ya? Amoxiclavulánico. Las guías te hablan de amoxiclavulánico parenteral, no por vía oral. No tenemos en el Perú amoxiclavulánico parenteral, ¿ya? Pero se debería usar parenteral, ¿ya? Amoxiclavulánico para ese Haemophilus influenza, ¿ya? Y muchas veces hay que intubar, ¿ya? Hay que hacer uso de una cefalosporina de tercera generación también. Funciona normal, una cefalosporina de tercera. Hay que internar, no es para tratamiento ambulatorio. Cuidado con ese mal estado. Y miren, analicemos si es así o no, como nos van a preguntar. Dicen preescolar, 4 años, que un día antes presentaba fiebre alta, dolor faríngeo, disnea ya no es nada agradable, ¿no? Disfonía, babeo, ahí está. Disfagia, esto irá asociado uno con otro. Estridor respiratorio, tos metálica. El examen, ansiedad. Gran dificultad respiratoria, no lo lean por leer, dice gran dificultad respiratoria, no es mismo que les digan dificultad respiratoria, por algo les han puesto esta otra palabra más. Boca entreabierta, lengua protruida, cianosis perioral. ¿Es un cuadro severo o no lo es? Claro que sí. Basta que yo lea esto. Me dan las alternativas. ¿En qué debo de pensar? Es una epiglotitis, ¿ya? Así es. Si les dijeran, ¿y el tratamiento? Intubación, punto. Intubación, ¿ya? Tienen que intubar, sí. Sí, es lo mismo. A esto haciendo referencia. Ahora, yo les voy a dar un alcance más. No es la única patología donde les van a hablar de cianosis, ¿ya? Hay otra entidad que ya lo vamos a comentar en un rato que también les van a hablar de cianosis, pero la presentación es totalmente diferente. En la otra patología le van a decir que el niño empieza a toser y sigue tosiendo y en pleno acceso de tos llega a la cianosis. Deja de toser y la cianosis desaparece. Eso es otra entidad. Acá no dice eso, ¿ya? Acá está hablando de otras cosas también, la posición antálgica, el babeo, la tos perruna, ¿ya? Muy bien. Mira, la tos metálica es
¿Han escuchado alguna vez el estridor? Cuando un tose y pareciera que está raspando metal así, ¿no? Ya, eso es la tos metálica. La tos perruna propiamente es de la otra entidad. ¿Ya? No es lo mismo. No es lo mismo. Ya me acordé de algo más. Les voy a traer un sonido de tos perruna para que escuchen a la siguiente. Así como hemos aclarado en la clase anterior, les voy a traer un sonido. Hay un video. Me olvidé incluirlo. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta de acá? Porque no, es el único ejemplo que tengo así florido. Y les adelanto, esta es la pregunta que vino. 3 exámenes seguidos. La misma pregunta. Igualita, con el mismo enunciado. Y lo increíble es que hay personas que se han equivocado. O sea, no pueden repetirte la pregunta en el examen y yo equivocarme. Se supone que ya lo he visto, aunque sea memorizado la clave, si es que no lo he leído. ¿Dudas? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta? Severidad. Severidad. Cianosis. Eso no está bien. Ah. Sí, pero te van a dar otro dato más. O sea, cuando es cuerpo extraño, sí hay esa posibilidad, pero te van a dar un cuadro bien claro. Si la obstrucción del cuerpo extraño es en la vía principal, no te va a durar más que segundos ese niño. Si es en un solo lado, te va a hablar de sibilancias unilaterales, en un solo lado. ¿Ya? Te tiene que dar algo más. Y es más, yo les aseguro, si es cuerpo extraño, en el examen les va a decir, estaba jugando hace 10 minutos con una moneda. O sea, no les va a decir para que ustedes adivinen, tiene que más o menos inducirles la respuesta. Vamos a diferenciar esto de lo otro que viene justamente con el cuadro clínico, ¿ya? Bueno, y algunas son pues así totalmente directas, ¿no? Preguntas solo para ver si recuerdan o no. Y le dice la mayoría de los casos pediátricos de epiglotitis están producidos por... La respuesta es Haemophilus influenza tipo B. ¿Ya? No, este tipo de preguntas, por favor, no las respondan así en automático. Siempre miren bien. Estoy seguro que no faltaría una alternativa por acá en el examen que diga virus de la influenza. Y son tan rápidos en responder que al ver influenza lo han marcado y se han olvidado de lo último que está ahí. Tengan siempre cierto cuidado. Ya, de lo demás creo que está claro. ¿Qué cosa produce el rinovirus? Ya lo han hecho, pero repasemos. ¿Es el agente etiológico más común de qué? Así es, ¿no? De resfrío común, de la rinofaringitis aguda viral, ¿no? Rinovirus. Moraxella catarrhalis, ¿qué produce? Ya, una de las cosas que produce es motitis media, pero ¿dónde, digamos, encabeza la lista de agentes patógenos? Neumonías en personas cardiópatas, ¿ya? Neumonías en personas con cardiopatía de fondo, que pueden ser adultos, por si acaso. Insuficiencia cardíaca, congestiva, por ejemplo, que se ha agregado una neumonía, debe ser Moraxella catarrhalis. Eso solamente para diferenciar, porque al final el tratamiento es igualito. Tú le das la cefalosporina tercera y estás coberturando todo. Estreptococo neumonía, creo que está de más decirlo, neumonía adquirida en comunidad, ¿ya? Es el agente más común, bacteriano. Virus sincitial respiratorio, así es, en menores de 2 años, fundamentalmente, ¿no? Tratamiento, ribavirina en aerosol. Eso también preguntan, ribavirina en aerosol, ¿ya? Virus sincitial respiratorio. ¿Y es el único que produce bronquiolitis? No, hay una lista también enorme, pero el principal es virus sincitial respiratorio. ¿Y cómo se van a dar cuenta que es un virus sincitial respiratorio en el examen? Porque les van a hablar de un cuadro de asma en un niño muy pequeño. ¿Ya? No les va a decir asma, pero les va a hablar de sibilancias, dificultad respiratoria. ¿Ya? O sea, parece un cuadro asmático. Virus sincitial respiratorio. Muy bien. Bueno, y Haemophilus influenza tipo B, ya estamos diciendo epiglotitis, que es grabado, cuadros muy leves, amoxiclavulánico se podría usar sin necesidad de intubar, pero cuando ya el cuadro es florido, hay que intubar. ¿Ya? Hay que intubar. Y meningitis también. ¿Ya? Por eso es que incluso, les adelanto, hay profilaxis o no hay profilaxis. Sí, hay profilaxis. Al igual que el meningococo, igualito se tiene que actuar. ¿Ya? Y también se usa rifampicina en la profilaxis. Es igualito. 2 días para el caso de meningococo y 4 días en el caso de Haemophilus influenza tipo B. No les he dicho, ¿no? Ya. Pero incluso hay una mnemotecnia, ¿no? ¿Con cuántas palabras describen Neisseria meningitidis? Neisseria meningitidis. Y el otro es Haemophilus influenza tipo B. Entonces, 2 días para Neisseria meningitidis, 4 días para Haemophilus influenza tipo B, pero es la misma dosis, ¿ya? En los que son
contactos cercanos, obviamente. A ver esto, lactante de 2 meses, presenta desde hace una semana vómitos mucosos y crisis de tos con cianosis facial. No les dice que ojo, no está diciendo que la tos esté desencadenando la cianosis. Tendría que decirlo literalmente, así que no lo asuman, no hagan esa extrapolación. Simplemente dice que hay cianosis. Y al haber cianosis es un cuadro severo, ¿sí? 5 a 6 veces al día, dice, auscultación cardiopulmonar normal, claro, porque la afectación no es en el pulmón, ¿no? ¿Cuál sería entre los siguientes? Dice, cuando les dan esas alternativas, eso es otra cosa. Ya vamos a tener una clase para ver técnicas de cómo resolver un examen. No es lo mismo que les diga de entre los siguientes o de entre las siguientes alternativas, a que no les diga nada. Si les dice de frente cuál es el diagnóstico, sería otra cosa. Si les dice de entre los siguientes, es otra cosa, ¿ya? Cuando ustedes encuentren un enunciado que diga de entre las siguientes alternativas, ¿cuál cree? Tienen que leer primero las alternativas, ¿ya? O sea, no intenten que con este enunciado exactamente sepan de qué se trata. Vamos a analizar. ¿Una rinofaringitis puede producir todo lo que están viendo acá? ¿No es cierto? Ya. Una bronquiolitis, ya saben que es diferente también, ¿no? Es expiración prolongada, es sibilancias expiratorias, etcétera, etcétera. No es el caso. Una epiglotitis sí podría. Podría producir cianosis, podría llegar al vómito, ¿no? Por un mal estado. Podría ser. La tosferina también podría producir, ¿ya? Ya vamos a hablar de tosferina. Y la bronconeumonía es diferente. No estaría con su auscultación cardiopulmonar normal una bronconeumonía. Entonces me quedan 2 posibilidades. ¿Cómo hago la diferencia? En la tosferina tendrían que decirme que está tosiendo el paciente y ese acceso de tos literalmente les tiene que decir dura varios segundos hasta ponerlo cianótico al paciente. Acá no dice eso. Dice que hay cianosis, que hay crisis de tos. Punto. Pero no dice cuánto dura, ni si el acceso de tos demora tanto hasta que el paciente se torna cianótico. Van a ver el enunciado cuando vean casos de preguntas que les hablen de tosferina, ¿ya? Pero esa es más o menos la diferencia que tienen que hacer. Vamos a ver. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque les he dicho que hay vacunas. Ya ustedes ya han tenido una clase de vacunas. Acá no intento repetirles, solamente para recordarles, ya que vamos a mencionar por lo menos la vacuna contra hemófilos influenza tipo B. Es una de las vacunas más seguras, por si acaso, junto con la de la hepatitis B, ¿ya? Y son vacunas que tienen, tecnológicamente están muy desarrolladas también. O sea, no son vacunas digamos, a las cuales hay que tenerles temor, sino más bien son muy seguras y su eficacia también es alta. Está en este grupo, ¿ya? Los polisacáridos capsulares. Fíjense que justamente otra que han fabricado en ese grupo es la que te va a proteger del meningococo, ¿ya? Aquí está el anti-Haemophilus influenza tipo B también. Es una vacuna conjugada que tiene que ver con polisacáridos capsulares, ¿ya? Es una unión covalente, ¿ya? Una fracción proteica, ¿ya? Dependiendo, tiene otros componentes también, ¿ya? Y es totalmente diferente a las demás. Porque en el otro grupo, si se dan cuenta, es el mismo virus, o vivo, o muerto, o una fracción del virus, qué sé yo, y de acuerdo a eso se clasifica. Pero en este grupo es importante, ¿ya? La meningitis se puede producir por un Haemophilus influenza tipo B. Uno lo adquiere por vía respiratoria y puede desencadenar una meningitis. De ahí que es importante vacunar. Y cuando no está vacunado, es importante tomar profilaxis también, ¿ya?